Ay. Acá, como preguntaba una compañera, preguntaba una definición específica del triage. En realidad, el triage es un conjunto de maniobras de evaluativas, ¿sí? De evaluaciones que uno le va a hacer al paciente. Está pensado específicamente para separar los pacientes por nivel de rapidez de intervención. ¿Sí? Es decir, ¿qué tan rápido tengo que intervenir sobre este grupo de pacientes para evitar las complicaciones propias del trauma en este caso? ¿Sí? Pero podríamos hacer triage no solamente en el trauma. De hecho, ustedes han visto que está bastante presente enfermería en el triage, por ejemplo, en las guardias. Bueno, a ver, este paciente tiene fiebre y tiene antecedentes de convulsiones febriles. Bueno, ese paciente requiere ser atendido de inmediato versus uno que tiene fiebre y ya le dieron un antitérmico y la fiebre está bajando, por ejemplo. Eso sería una forma de triage, ¿sí? Un triage clínico. La escala START, que es la que yo les estoy mostrando en pantalla, tiene que ver con las situaciones en las cuales hay un trauma y en este trauma hay víctimas múltiples. Hay más de una persona a la cual hay que asistir. Entonces, en ese caso lo que se toman son puntos específicos, ¿sí? Que van a hacer que este paciente, que está más grave, se atienda más rápido. El que ya no hay nada para hacer, no se haga nada, y aquel paciente que tiene mínimas lesiones que no comprometen ni la vida ni la función de un órgano, pueda ser considerado, en este caso verde, en este semáforo del trauma, pueda ser considerado verde y pueda acceder al sistema de salud de manera independiente. Por ejemplo, pueda, si es una colisión de varios autos y su auto todavía funciona y el paciente se lo ve que puede manejar o está acompañado de alguien que puede hacerlo, puede ir a su obra social y pedir que lo revisen ampliamente en forma diferida. Por otro lado, tenemos todos los que estábamos hablando en el módulo de la clase anterior, en el Zoom anterior, en relación con situaciones que nos están diciendo que hay una falla en la perfusión de algún órgano o directamente el paciente tiene algún tipo de lesión a nivel del sistema nervioso central o que impacta sobre el sistema nervioso central, aunque no sea una situación específicamente del cráneo. Por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia importante va a tener deterioro neurológico, aunque no se haya golpeado la cabeza. Es porque en realidad lo que está comprometida es la oxigenación de su tejido encefálico. No es por el golpe exclusivamente en la cabeza que va a tener un problema para seguir órdenes simples. ¿Sí? Todo paciente que esté con dificultad respiratoria o taquipneico, ¿sí? Porque sabemos que la taquipnea nos habla de un montón de alteraciones, no solamente respiratorias, sino hasta metabólicas. Un paciente que tiene pulsos periféricos ausentes o un relleno capilar enlentecido, o ambos. Nos está hablando de una falla en la circulación. Un paciente que tiene un estatus mental alterado, de cualquier índole, ¿sí? Puede estar letárgico, puede estar agitado el paciente, o no puede entender lo que le estamos diciendo. ¿Sí? Esos pacientes son los que deben ser atendidos de inmediato, y no se los puede dejar solos, además. Y ustedes me van a decir, bueno, pero un paciente que después de un choque de víctimas múltiples puede tener un estatus mental alterado porque se asustó. Y bueno, pero yo no puedo saberlo desde afuera si se asustó o no le está llegando agua al tanque. Entonces, para mí, ese paciente requiere atención inmediata. Después veremos, cuando lleguemos al momento de la evaluación secundaria, a qué se pudo deber. Pero en la evaluación primaria que se está haciendo para transportar rápidamente a diferentes centros de salud de estos pacientes, esto tiene que ver con una red de trabajo que tiene que tener el prehospitalario. Al paciente que es verde se puede ir solo o lo podemos llevar después. Al paciente que es rojo lo tenemos que llevar a un centro donde puedan hacerle una tomografía, donde haya un tomógrafo, donde haya neurocirujanos, donde haya traumatólogos de guardia, donde haya una terapia intensiva. ¿Sí? Al paciente diferido lo puedo llevar a un hospital de menor complejidad. Piensen en que choquen dos micros en la ruta, ¿sí? No estén pensando en si lo voy a llevar a los hospitales
de Cava o de conurbano acá nomás. Piensen que esto puede pasar en el medio de la nada también. Y la gente que hace el prehospitalario tiene que poder tener claro cuál es su red para trabajar. Por esto el trauma se trabaja en red. ¿Sí? ¿Qué dice el axioma? El paciente correcto a la institución correcta en el tiempo correcto. Acá hay 3 correctos. Ustedes que están acostumbrados a los correctos de fármaco. El paciente correcto tiene que ir al centro correcto, no puede ir a un centro sin tomografía si sospecho que tiene una lesión. ¿Sí? Porque después lo voy a tener que trasladar de nuevo, y en el segundo traslado puede que se muera. Y en el tiempo correcto, o sea, rápido, si está grave, y diferido si el paciente está compensado. Todo esto tiene que estar en la cabeza de las personas que están evaluando a estos pacientes. Otra forma de ya, digamos, esto ya se utiliza cuando el paciente está o bien en la ambulancia o bien ya está en la institución a la cual fue derivado, ¿sí? Es el score de trauma revisado. Este se usa en todo el mundo y aparea un montón de data. Data de la escala de Glasgow, data de los signos vitales, ¿sí? Y le va poniendo un punto, un puntaje. ¿Sí? Por eso es un score, porque tiene puntaje. Y fíjense, ya vamos a ver que la escala de coma de Glasgow tiene puntos a evaluar, tiene aspectos a evaluar y estos aspectos tienen un puntaje. De la sumatoria de ese puntaje tenemos un paciente que tiene escala de Glasgow entre 13 y 15, es un paciente con un estatus neurológico normal. Defiende la vía aérea, respira por su cuenta, responde a órdenes simples, ¿sí? Si tiene una tensión arterial sistólica mayor a 90, sistólica mayor a 90, ¿sí? Y una frecuencia respiratoria aceptable, porque es un paciente que ha sufrido un trauma, ¿sí? No vamos a esperar que respire 14 veces por minuto, ni que tenga una tensión óptima, digo aceptable, rango inferior, ¿sí? Aceptable. Menos, no lo tomaríamos con este puntaje, le va a dar un valor codificado de 4. Este valor codificado de 4 lo vamos a ir a ver en la relación con la sobrevida, ¿sí? ¿Ven? Entonces, cuanto más alto es el valor codificado que tiene el score de trauma, más probabilidades de sobrevivir sin secuelas va a tener este paciente. Todas estas cosas son cosas que se van pensando en función de la evaluación primaria y secundaria que se le va a hacer al paciente politraumatizado grave. ¿Sí? Entonces, a medida que el deterioro neurológico está presente, a medida que el deterioro hemodinámico está presente, y a medida que el deterioro respiratorio está presente, fíjense, 3 en la escala de coma de Glasgow es muerte encefálica casi segura. No la podemos decir que sea muerte encefálica porque no le hemos hecho otros estudios que la certifiquen, pero es un paciente que no tiene respuesta, ni pupilar, ni a la voz, ni al dolor. Es decir, es un paciente que probablemente esté muerto. Tiene tensión arterial sistólica de 0, o sea, no hay latido cardíaco, hay muerte clínica. Acá hay muerte neurológica, aquí hay muerte clínica, y el paciente no respira, claramente que el valor es 0, y el paciente tiene 0 posibilidades de sobrevivir. Ahora, este es fácil de ver, este es fácil de ver. Los grises son los que nos empiezan a generar algunos problemitas un poquito más complicados. De todos modos, para esto están los scores y para esto está la formación. Uno se va formando para poder detectar inclusive modificaciones sobre la marcha de esto. Este paciente puede empeorar en cualquier momento. Este que está bárbaro acá, que yo me quedo tranquila, que es un amarillito feliz en mi tarjetita del triage, en cualquier momento se puede convertir en esto. ¿Sí? No quiere decir que yo al amarillito feliz, es feo que son, ¿no? Es muy feo. Pero bueno, es así. A esa persona que yo considero que no es una emergencia atenderlo ahora, no lo voy a perder de vista, porque probablemente pueda deteriorarse por cosas que yo primero, en mi primera evaluación
me pasaron desapercibidas, como puede ser una hemorragia interna. ¿Sí? Esta que yo no estoy viendo sangrar al exterior. Es decir, que no lo dejo solo y no lo dejo sin atención. Aquí tienen la escala de Cramp, ¿sí? Se llama Cramp por esto, ¿sí? Circulación, respiración, abdomen, aparato motor, o respuesta motora, y palabra. ¿Sí? ¿Para qué se usa esto? También se usa en las situaciones en las cuales nos encontramos al paciente en la escena del trauma. ¿Sí? La escala de Cramp es una escena del prehospitalario. ¿Sí? Acá les puse dónde fue publicada hace un montón de tiempo esta escala. Y fíjense que sigue tomando las mismas cosas. O sea, es importante, y por eso se los muestro, que vean qué tan valioso es todo esto que estuvieron aprendiendo sobre el ABCD, porque después les va a servir no solo para el paciente que van a hacer el PAE, para probar la materia, cuando vayan a la práctica y todo eso, sino para identificar cualquier paciente de riesgo. ¿Sí? Estas escalas, ustedes no se las tienen que aprender de memoria. Estas escalas están para que estén a la vista y las podamos ver rápidamente. Por ejemplo, nadie dudaría que tienen que evaluar el pulso del paciente, el relleno capilar. Si tienen el tensiómetro, le tomarán en una segunda evaluación la tensión arterial, pero al principio le tomarán el pulso y el relleno capilar, la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio, ¿sí? Revisar el abdomen, ya vamos a hablar del trauma de abdomen, lo que tiene que ver con las respuestas motoras, ¿sí? En función del daño central, que lo vamos a ver en la escala de Glasgow, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el estado de conciencia propiamente dicho, reflejado a través del discurso del paciente o la posibilidad de hablar con nosotros o no. Entonces acá están evaluando conciencia, funciones superiores, acá están evaluando motor, ¿sí? Sistema nervioso central un poco más primitivo, ¿sí? Acá están buscando hemorragias que no han visto, porque el abdomen es una cavidad cerrada que puede sangrar un montón, y si no me voy a mirar, no me doy cuenta. Acá están viendo la A y la B, la entrada de aire, ¿sí? La entrada y el patrón respiratorio del paciente. O sea, A y B. Y acá están viendo todo lo que tiene que ver con la C, que se va a relacionar directamente con todo lo que tiene que ver con su aparato, digamos, con su sistema nervioso, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con el deterioro neurológico. Es decir, que siempre estamos hablando de lo mismo, solo que las escalas lo van sistematizando de diferentes maneras, nos van dando herramientas diferentes. ¿Cuál es mejor? La mejor escala es la escala que sabemos todos en un equipo de trabajo. Esto es así para sedación, esto es así para trauma, y esto es así para cualquier score que ustedes usen. ¿Cuál es la mejor? La que usa el equipo y lo usa bien, y la usa sin dificultad, y la usamos todos todo el tiempo. No sirve de nada que yo me vuelva especialista en la CRAMP si todo mi equipo de trabajo usa otra. Me va a servir a mí nada más para evaluar al paciente, pero no me va a servir para compartir los datos. Y es importante que ustedes puedan compartir los datos del paciente. Hablar el mismo idioma. ¿Sí? Una vez que esa escala de Cramp se hace, se les atribuye a los pacientes determinada tarjeta. ¿Sí? En Argentina usamos blanco, ¿sí? Para el fallecido, no usamos negro como en otros países. Usamos el negro para los no recuperables, que sabemos que van a morir en el término de menos de una hora, ¿sí? Y luego usamos rojos y amarillos, ¿sí? Críticos recuperables, diferibles o moderados. Por eso les digo, el amarillo, que uno cree que es, bueno, no pasa nada, tiene 7 u 8 puntos, la escala de Gram no tiene grandes lesiones, puede evolucionar rápidamente a ser un crítico recuperable. ¿Sí? Fíjense que están ahí nomás en el puntaje. Hay un puntito entre 7 y 6 y se convierte en un paciente crítico. Lo que yo quiero que vean es que esto es algo dinámico. ¿Sí? Salvo la muerte o el crítico no recuperable, ese paciente no vamos a poder hacer nada en la escena con ese paciente, en la escena del trauma, más que empaquetar y transportar.
esos pacientes, los críticos recuperables y los moderados, son esa zona en la cual tenemos mucho para hacer para evitar que empeore el paciente en ese momento y luego con la falla multiorgánica a una mortalidad de su tercer momento de la curva trimodal del trauma. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es con qué elementos tenemos que trabajar este triage de pacientes. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar en este paciente que tenemos que transportarlo al centro correcto en el tiempo correcto. Si se acuerdan la diapo del iceberg, ¿sí? Se van a acordar que todo paciente inconsciente que no responde a órdenes, que ha sufrido un trauma, tiene un trauma raquimedular y de cráneo, aunque hasta que alguien me demuestre lo contrario. Y entonces, ¿qué voy a hacer para proteger esa columna y ese cráneo? Voy a usar un collar cervical. ¿Para qué? Para inmovilizar esta columna y que no se lesione por movimiento, ¿sí? Porque ahí es a donde el paciente corre grandes riesgos de tener una lesión agregada al trauma que ya tuvo. ¿Sí? Y acá ven diferentes modelos de collares cervicales, desde los que tienen dos valvas que se unen entre sí con un velcro, ¿sí? Que son rígidas, hasta los collares que se pueden aplanar por completo, colocar por debajo del paciente y luego cerrar hacia adelante. La función es la misma, ¿sí? La función es la misma. El mentón del paciente tiene que caber en este espacio, ¿sí? Y en los bordes de los costados tienen que quedar sosteniendo la mandíbula por debajo de la oreja del paciente. No por acá, ni por acá. Ni le tiene que quedar grande, que le quede flameando el mentón al paciente. ¿Sí? Si hay preguntas, me interrumpen, no hay problema. ¿Qué función cumple el collar cervical? Cumple la función de no permitir que el paciente lleve el mentón hacia el tórax ni la cabeza hacia atrás. Es decir, que inhibe el movimiento antero-posterior. Vuelvo de nuevo. Inhibe el movimiento antero-posterior. Para decirlo de una manera entendible, el paciente no puede llevar el mentón al tórax, ni la cabeza la puede llevar hacia atrás, ni hiperextender el cuello. ¿Cuál es el objetivo de que no haga este movimiento? Que no desplace las vértebras de la columna cervical. Si hubo una lesión cervical o un trauma cervical, esto no puede llevar a una lesión mayor, porque ustedes saben que son lesiones incompatibles con la vida, o que el paciente puede quedar con diplexia. ¿Sí? El desplazamiento en C1, C2 puede ser incompatible con la vida, o el paciente puede quedar con la imposibilidad de mover sus 4 miembros, que es una lesión muy alta. Y no impide el collar cervical los movimientos laterales. Para eso hay otros sistemas de fijación que ya los vamos a ver, que se fijan a la tabla de transporte. Entonces, paciente con collar cervical, igual hay que movilizarle los laterales. Porque el paciente puede hacer un movimiento latero-lateral, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Aquí ven un paciente con un trauma maxilofacial importante, ¿sí? Y como es trauma de cráneo, se le coloca en la tabla, se le coloca su inmovilización con su collar cervical y se le colocan los inmovilizadores laterales, que en este caso se ve que ya se los sacaron al paciente para pasarlo a la camilla. Aquí ven un paciente correctamente inmovilizado, después de una explicación en un accidente de moto, cómo tiene su collar. Este collar tiene una apertura específica por si hubiese que hacerle al paciente una traqueostomía de emergencia, ¿sí? Que no se hace con la VIC, con las películas, valga el chiste, y las inmovilizaciones laterales. ¿Ven cómo está inmovilizado con 2 ladrillos de goma espuma y unas correas ajustables? Esto impide que el movimiento hacia las 4 direcciones y el paciente queda inmovilizado por completo. De esta manera es como se lo debe trasladar al paciente, sin riesgo. Pase lo que pase, el paciente se va a mover en bloque, con toda su parafernalia, con su tabla, con su collar y con sus inmovilizadores laterales. No tenemos inmovilizadores laterales, porque no hay, y estamos en una escena del trauma y queremos proteger a ese paciente. Una persona le sostiene la cabeza en posición neutra, ¿sí? En decúbito supino en posición neutra, alineada con el tórax, y lo que tengamos, sallés de suero, que se pueden fijar con tela adhesiva. Estamos en el medio de la calle,
ropa que me permita mantener la posición del paciente. Es decir, esto es imaginación, cuando estamos en una situación de precariedad. Cuando estamos en una situación institucionalizada, llega la ambulancia y se utilizan este sistema o similares. ¿Sí? Ustedes, cuando vayan a la universidad, al gabinete, van a ver que está la tabla y hay collares para que los miren. Aquí tienen el transporte correcto. Aquí tienen un niño, ven, que está siendo transportado con sus inmovilizadores laterales y con inmovilizadores de tórax, pelvis y miembros. Esta es la forma correcta. De esta manera tenemos asegurado la inmovilización del tórax, ¿sí? Por si hubiese fracturas costales, la inmovilización y fijación de la pelvis, ¿sí? Aquí se usan cruzadas por el tamaño del paciente, pueden ser cruzadas o pueden ser así. Por si hubo trauma de pelvis, la pelvis no se debe movilizar porque el paciente se puede desangrar en muy poquito tiempo si hay una ruptura arterial dentro de la pelvis. Y la inmovilización de miembros inferiores por posibles fracturas, ¿sí? De esta manera estaríamos transportando al paciente de manera segura. Y con esta misma tabla, el paciente se puede movilizar en bloque para un costado, para el otro, subirlo a la camilla, bajarlo. Luego hay que sacarla esta tabla porque esto puede producir lesión por decúbito si no dejamos al paciente sobre una tabla rígida. Las ventajas de sacar la tabla cuando el paciente ya ha sido evaluado es que si hubiera que resucitarlo, si hubiera que hacerle RCP, ya está sobre una superficie rígida. ¿Sí? Recuerden que no se puede hacer RCP sobre un colchón. Una de las cosas que yo les decía, ¿se acuerdan cuando vimos cuando vimos neumotórax, hemotórax y todo esto que yo les decía, nada entra y sale del paciente salvo en quirófano? Si viene con un cuchillazo en la espalda, le dejamos el cuchillo. Bueno, acá tienen la foto. Esto es televisión verdad. ¿Sí? Ahora vamos a hablar, una vez que hablamos de cómo se debe trasladar correctamente al paciente. Y este traslado correcto incluye que si necesita oxígeno, se le administre oxígeno a una fracción inspirada alta, ¿sí? Una máscara de Venturi, una máscara con reservorio, ¿sí? Esto implica que si el paciente necesita que se le coloque un acceso vascular, se va a colocar vías en las venas de la fosa antecubital, cortas y gruesas para pasar líquido. Todo esto lo va a hacer el equipo si piensa que el paciente está hipoperfundido y necesita optimizar la volemia. ¿Qué líquido? Solución fisiológica. En la ambulancia lo único que tiene que haber es solución fisiológica. Nada más. No tiene que haber dextrosa, no tengo ninguna otra cosa. Solución fisiológica. ¿Sí? Cuando hablamos de lesiones recuperables, ¿hasta acá vamos bien o me quieren hacer alguna pregunta? Porque por ahí yo me embalo y empiezo a hablar mucho. Me tomo un mate mientras ustedes lo piensan. No, profe, re bien. ¿Bien? Los que estamos bien. Una vez que pensamos en cómo lo vamos a tratar al paciente, esto es todo simultáneo, yo lo voy separando como para que podamos ir viendo cosas, pero por eso hay un equipo de trauma. Mientras alguien está inmovilizando al paciente para trasladarlo, alguien está pensando en las lesiones recuperables. Esas que dijimos representan ese 25% de lesiones recuperables y tratables en la escena que pertenecen a la hora de oro, que vimos en la curva trimodal como segundo momento de muerte, son estas. Que se le obstruya la vía aérea al paciente. ¿Con qué se le puede obstruir la vía aérea al paciente? Desde con la lengua, porque está inconsciente, porque se pegó un golpe y tiene media dentadura obstruyéndole la vía aérea, o para atrás, sangre, cualquier cosa que la comprima desde afuera, ¿sí? Un hematoma, un objeto que se haya clavado en el cuello, ¿sí? La posición de la vía aérea si el paciente está inconsciente. Es decir, que si nosotros logramos, con protección de su columna cervical, desobstruir la vía aérea, le vamos a dar al paciente la oportunidad de que no se muera. ¿Sí? El neumotórax hipertensivo, que ya lo conocen, saben qué significa porque lo vimos en la clase de neumotórax, por eso lo vimos antes. ¿Sí? Ese que me comprime el corazón y no me deja latir al corazón y es una de las causas de parada cardíaca.
lo que llamamos tórax inestable, que es la ruptura de varias costillas en varios lugares. Si se rompen las costillas en varios lugares, ese tórax queda, ya no queda con su protección, pero no solamente no queda con su protección costal, sino que además su estructura respiratoria cambia, porque justamente el tórax depende que se retraiga y el paciente exhale de la retracción pasiva de estas costillas y de la pleura. Si estas costillas están rotas, están sueltas, no existe esta presión de retracción que hace que el paciente exhale. Por lo tanto, hay que estabilizar, hay que fijar nuevamente ese tórax con un vendaje para permitir una correcta respiración. De ahí el problema con el tórax inestable. Un neumotórax abierto, que ya vimos que nuestro primer cuidado es colocarle un apósito fijo en 3 lugares para que funcione como válvula, hasta que se le coloque un tubo de avenamiento pleural. El taponamiento cardíaco tiene tratamiento médico exclusivamente, que es la pericardiocentesis, o sea, la punción y retiro de esta sangre del pericardio, ¿sí? O de la cavidad. El hemotórax masivo, y hay que drenarlo rápidamente con un tubo de envenenamiento a un frasco. Y sumamente importante, detectar el shock hipoxémico. Porque esto es oxígeno y volumen, esto es vía y oxígeno. Independientemente de lo que se haga después. Todo paciente politraumatizado grave se debe acompañar con oxígeno y se le debe colocar rápidamente 2 vías cortas y gruesas en la zona antecubital. ¿Por qué? Porque le vamos a necesitar pasar volumen, le vamos a necesitar pasar sangre, si está sangrando, y si les vamos a esperar que este paciente se choque para ponerle la vía, no le vamos a poder poner la vía nunca. Paciente chocado, paciente vasocontraído, paciente sin volumen circulante, ponerle la vía, y son chinos. Entonces, si le queremos salvar la vía hay que ponérsela en forma precoz. Oxígeno y las vías, una solución fisiológica que veremos qué cantidad le tenemos que pasar. Y ya está. Esto empezamos a prevenirlo del vamos. ¿Podemos estar seguros que el paciente no tiene una hemorragia tan grave que se va a chocar igual? Por supuesto que no. Pero si nosotros nos dormimos, no le ponemos la vía cuando el paciente todavía tiene una perfusión relativamente aceptable, después no se la vamos a poder poner. Con lo cual, este es otro axioma. Las 2 vías cortas y gruesas hay que ponérselas a todos los pacientes politraumatizados graves en la fosa antecubital, salvo que se haya arrancado el brazo. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. Usted dijo recién que cuando hay una fractura de costillas hay que vendarlo para estabilizar el funcionamiento, ¿no? Eso se va a hacer en el hospital. Cuando estamos en Claro, el hospitalario le ponemos las fijaciones de la tabla. y si yo tengo fractura de costilla, si lo vendo, ¿no corro riesgo de ¿Hacer un con hemotórax? una... Sí. Claro. Por eso primero se va a hacer la placa de tórax y luego se lo va a vendar. Para ver Ok, ok. dónde están estas fracturas de costillas. Ahora vamos a ver también cuáles son las placas que sí o sí hay que hacer y cuáles no hay que perder el tiempo. Pero digamos que el tratamiento del tórax móvil va a ser el vendaje de ese tórax con la fijación de esas costillas en una posición anatómica, no clavada dentro del pulmón. Sí, es muy buena la pregunta, porque a veces uno esto no lo dice, porque después vemos cómo son las placas de tórax, pero la realidad es esa. Por supuesto que no puedo vendar algo que no sé qué está pasando ahí adentro. Primero tengo que saber en qué posición están esas costillas. Muy acertado lo tuyo. Gracias. Otra de las cosas que es importante es cómo le vamos a hacer la valoración neurológica rápida, porque no tenemos tiempo de estar preguntándole demasiadas cosas ni de hablar con cada uno de todos los pacientes. Piensen que todo esto está pensado para actuar, evaluar, actuar. Volver a evaluar lo que hicimos. Si funcionó o empeoró la cosa. O sea, evaluación, acción. Acá es valorar y actuar, y volver a revalorar todo el tiempo. Ahora, si nosotros le hacemos una pregunta simple al paciente, una que el paciente pueda responder, nos va a dar 4 parámetros rápidos. Primero, que tiene una vía aérea permeable. ¿Se acuerdan cuando hablamos de vía aérea en la valoración? Que dijimos, si el paciente habla, claramente el aire entra y sale, y cómo habla me va a decir cómo entra y sale.
finalmente cortada, si tiene afonías, si tiene ruidos. Segundo, tiene una saturación no muy alejada de lo normal. Si me puede contestar coherentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque le está llegando oxígeno al cerebro, por lo tanto me puede contestar. Tercero, cuenta con más de un 70% de su sangre circulando, o sea, no perdió más del 30% en una hemorragia, porque si pierde más del 30% se encontraría más letárgico el paciente, se encontraría más lento, más estuporoso. ¿Ven cómo vamos valorando A, B, C y 4? No presenta un trauma de cráneo grave. D. Es decir, que con una sola pregunta sabemos que tenemos el A, el B, el C y el D en este momento, en esta foto del paciente, funcionando. ¿Están los 4 en riesgo? Por supuesto que sí. Pero en este momento, en esta foto que yo le estoy sacando al paciente, la instantánea del paciente me está diciendo, por ejemplo, lo evalúo para el triage al paciente. Venía en este micro que chocó. Y le pregunto, ¿usted venía en el micro que acaba de chocar? Y el paciente me contesta, sí, en el asiento 14B. Listo, tiene su vía aérea permeable. Tiene una saturación no muy lejana de lo normal, por ahí un poquito más abajo, pero está rondando el 95. Cuenta con casi toda su sangre circulando porque el agua le está llegando al tanque. Si no, estaría más lento para responder o estuporoso. Dejemos de lado el shock emocional del trauma. Ahora estamos hablando bien biologicistas. Y 4, no presenta un trauma de cráneo grave, o sea, no está comprometido su tejido encefálico de manera tal que el paciente en la D está hábil todavía. ¿Ven como que el trauma se basa siempre en premisas muy concretas? Es maravilloso, porque una vez que uno entiende todo este funcionamiento, actúa rápidamente con los pacientes, y la verdad es que los resultados después de la rehabilitación de pacientes politraumatizados que fueron atendidos correctamente, son maravillosos. Entonces, este tipo le pasó un camión por encima y se terminó yendo 2 meses después, se fue caminando a la casa. Y sí, porque se hicieron todas las cosas bien en el primer momento. Y después, por supuesto, que se siguieron haciendo bien después. ¿Sí? Pero si se hacen bien en el primer momento, es cuando yo tengo la posibilidad de darle la opción a la rehabilitación, si no, no. Entonces, valoración inicial del paciente politraumatizado grave, para redondear todo lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Ahora ya no es víctimas múltiples, ahora es Juan Pérez, que se lo llevó puesto el 177 en 29 de septiembre. Vía aérea con control cervical. Ya sabemos que no podemos desplazarle al paciente el cuello ni hacia adelante ni hacia atrás ni de los costados hasta saber que no tiene lesión cervical. Por lo tanto, vamos a tratar de permeabilizar esa vía aérea sin hiperextender el cuello. Ver cómo respira y cómo ventila, ¿se acuerdan? Respirar es una cosa, y ventilar dióxido de carbono, entrar y sacar, es otra. Por lo tanto, ahí vamos a evaluar las dos cosas. Cómo respira el paciente a través de la saturametría, a través de la mecánica y el patrón respiratorio, vamos a ver cómo ventila también. ¿Sí? Circulación con control de hemorragias, que ya sabemos que si hay una hemorragia activa hay que tratarla rápidamente. Acá ya es circulación con control de hemorragias. La D ahora es déficit neurológico, y la E tiene que ver con exposición total del cuerpo, que lo habíamos visto ya, que en la valoración de un paciente quirúrgico tenía que ver con revisarlo de los pies a la cabeza, y acá también. Solo que acá vamos a ir a buscar lesiones que pasaron inadvertidas. Y control ambiental, es decir, hay que ver en qué situación lo estoy haciendo esto, ¿no? O sea, la sala no tiene que estar fría, hay que prevenir la hipotermia en el trauma es un factor de riesgo de mal pronóstico, ¿sí? Que el paciente llegue hipotérmico, salvo en situaciones muy puntuales, como el ahogamiento, es de mal pronóstico. ¿Qué pasa con la historia clínica del paciente, que es la otra pata? ¿Se acuerdan la historia clínica amplia? De acá sale la historia clínica amplia. A menudo no la conocemos. A menudo lo que conocemos es el paciente que se lo llevó puesto el colectivo. A veces tenemos una descripción de los testigos iniciales y de los primeros socorristas. Es decir, a veces lo que nos cuenta el equipo de transporte es muy reválido. A veces podemos saber o pensar en alguna posible razón médica que haya generado el accidente. Por ejemplo, que el paciente haya chocado con el auto porque tuvo una ACV.
vino que está con un deterioro neurológico por... Y ahora las gemas son mucho más poderosas porque hay en todos lados. Uno tranquilamente puede ir de realidad en realidad a buscar más gemas. Hay alguien en el micrófono abierto. Pero Zombie también tenía las 6 gemas. Y en el cómic son re inteligentes. También hacen eso, porque en el avance, que vimos en el cómic, Hola. en el avance vimos cosas de su casa. Julieta, ¿vos qué estás hablando? ¿Me estás hablando de un mensaje? Buena idea. Gracias. Hola. Bueno, les decía, a veces hay que pensar que puede haber una posible razón médica para el accidente. Chocó con el auto el paciente, hizo una ACV y chocó. Tuvo un infarto y chocó. Hizo una hipoglucemia y chocó con el auto. ¿Se entiende? Puede haber una razón médica para el accidente, hay que sospecharlo. Por supuesto hay que valorar en la historia clínica el estado neurológico y los signos vitales, tanto en la escena como en el transporte. En la escena no le van a ir a tomar la presión con el tensiómetro, van a ir a buscar los signos de perfusión. Después ya en el transporte pueden tomarle los datos. Y la posible influencia de drogas y alcohol, no es solo en el paciente que chocó, sino en el que se lo llevó puesto también. O sea, hay una posibilidad de que esto haya sucedido, siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora cuando nos desconectemos nos vamos a conectar una vez más, ¿sí? Preguntas hasta acá, que nos queda un ratitín. No, profe, está bastante claro. Genial, bueno, ahora cuando se desconecte, volvemos. Le contesto a Tamara de la aula y volvemos a ver esto. ¿Cómo vamos a usar ahora nuestra anamnesis dirigida, nuestra historia clínica amplia?